Buenos días, profesora. Hoy le vamos a hablar sobre las clases 7 y 8 que corresponden a la organogénesis del sistema nervioso, cardiovascular y hemopoiesis. Las integrantes del grupo son Natalia Almuna, Salomé Bustamante, Javiera Castillo, Catalina Coloma, Selene González y Alexandra San Martín. Para comenzar, les hablaré lo que es el tubo neural. El tubo neural es una estructura esencial en el desarrollo embrionario, quien dará origen al sistema nervioso central, incluyendo el cerebro y la médula espinal. Se forma a través de un proceso llamado neurulación, en el cual la placa neural se pliega y se fusiona para crear un tubo cerrado. Durante la formación del tubo neural, eh, la placa neural se estrecha y se elonga para dar origen al surco neural ubicado entre las crestas neurales. En cuanto a la organogénesis del sistema nervioso, este ocurre en el ectodermo embrionario, cuando el tubo neural, que es la estructura esencial ya anteriormente dicha, da origen al sistema nervioso central, incluyendo el cerebro y la médula espinal. Se forma a través de un proceso llamado neurulación, en el cual la placa neural se pliega y se fusiona para crear este tubo cerrado. Para el sistema nervioso central se puede dividir en dos secciones, una parte ventral y otra dorsal, que por un surco limitante se separa desde cefálico a caudal. En la parte cefálica se crea la placa alar, donde se origina el telencéfalo, el palio, que se refiere a la corteza cerebral, y el subpalio, que es una región subcortical debajo de la corteza cerebral. Luego tenemos la placa alar, que tiene una parte basal, que ahí se forma el hipotálamo, diencéfalo, mesencéfalo y médula espinal. Este también crea las neuroglías, como lo son los astrocitos, que su función es proporcionar soporte a las neuronas, los oligodendrocitos, que su función es crear vainas de mielina, las microglías, que esta fagocita a los patógenos, y las células ependimarias, que crean el líquido cefalorraquídeo y también aíslan el paso de LCR. En el sistema nervioso periférico, su origen viene de las crestas neurales y las placodas, que es un engrosamiento transitorio de tejido ectodérmico. Y aquí se forman las fibras de neuronas eh, motoras, que son las eferentes, y los nervios sensoriales, que son las aferentes. También aquí se desarrollan los ganglios, que estos se integran y regulan la información sensorial y las respuestas motoras. En el sistema nervioso periférico se crean neuroglías, como son las células de Schwann o neurolemocitos, las células satélites o anficitos, y los nervios y ganglios nerviosos. Bueno, a continuación yo les explicaré las siguientes cuatro estructuras. Primero, tenemos el pliegue neural, que durante la embriogénesis la placa neural se forma a partir de un engrosamiento en el ectodermo, que es la capa más externa del embrión. A medida que la placa neural se desarrolla, se produce una elevación en la parte central llamada pliegue neural. Después tenemos la notocorda, que es la estructura primitiva y flexible que desempeña un papel crucial en la organización y el desarrollo del embrión. Esta se ubica por debajo del pliegue neural en formación. También tenemos las crestas neurales, que durante la formación del tubo neural, algunas células de la placa neural comienzan a despegarse y migrar hacia el espacio entre el tubo neural y la epidermis. Estas células se denominan crestas neurales
y se encargan de la formación de diversas estructuras del cuerpo, incluyendo los ganglios nerviosos y algunos componentes del sistema esquelético. Por último, tenemos el surco neural, que durante la neurulación, el pliegue neural se fusiona gradualmente, comenzando por la región anterior, avanzando hacia la región posterior del embrión. A su vez, esto forma un surco en la parte central del pliegue neural, llamado surco neural, que finalmente se cierra y se convierte en el tubo neural. Por otra parte, les hablaré sobre la circulación en embriología, que ésta se refiere al proceso de transporte de nutrientes, oxígeno y productos de desechos a través del sistema circulatorio durante el desarrollo del embrión. Durante este periodo, la circulación ocurre a través del corazón primitivo y los vasos sanguíneos en formación. Este ocurre entre la semana 3 a la 6 durante el desarrollo prenatal, que posee 4 etapas. La primera es la etapa precardiogénica, que es el periodo de gastrulación. Estas áreas cardíacas situadas en el mesodermo, bilaterales y simétricas, ambas se ubican en ambos laterales de la línea primitiva, a nivel del nodo primitivo. La formación de la herradura cardiogénica es una función entre las áreas cardíacas y la membrana bucofaringea. Ya en esta etapa, el embrión ya cuenta con sus capas trilaminares, las cuales son el ectodermo, mesodermo y endodermo. En la segunda etapa, que se llama preasa, que ocurre en la semana 4, ocurre la formación del tubo neural, del tubo cardíaco primitivo. Al fusionarse los tubos endocárdicos, esta etapa se inicia tras el plegamiento embrionario alrededor de los 21-22 días. El tubo cardíaco ya se ubica en la cavidad pericárdica. Luego tenemos la etapa de asa, que comienza el día 23 con una flexión de derecha hacia adelante del tubo cardíaco, originando así el asa vulvoventricular. Durante esta etapa podemos observar la formación de un atrio común, la aparición del ventrículo izquierdo, que será formado por el ventrículo primitivo, y el bulbo raquídeo, que se encargará de dar origen al ventrículo derecho. También tenemos la etapa post-asa, que aparece en la capa visceral del pericardio, el cual es la capa más externa del corazón. Ahora les voy a explicar qué es la hematopoiesis fetal. Trata sobre la formación sanguínea, y esta comienza desde el saco vitelino, que posteriormente avanza hasta el hígado y la médula ósea. Es colonizada por las células madres por vías hematógenas, lo cual mantendrá la hematopoiesis de por vida. ¿Por qué el sistema circulatorio tiene un rol tan importante cuanto el desarrollo embrionario? Bueno, principalmente es importante ya que tiene la capacidad de mantener a una persona en homeostasis, teniendo así la capacidad de darle al cuerpo lo que se necesita y deshacer los desechos. Además, si lo anteriormente dicho no se consigue, es probable que se creen malformaciones cardíacas congénitas. Con esto ocurre la alteración en la malformación del sistema circulatorio en el periodo embrionario. Algunos de los ejemplos de malformaciones más comunes son el defecto septal, que son anomalías de las estructuras que separan las cavidades del corazón, los defectos de las válvulas cardíacas, las lesiones obstructivas, entre otras. Existe una patología anencefalia que provoca un cierre incompleto en el neuróporo anterior y ocurre al principio del desarrollo del feto. También existen otras alteraciones que se deben a un desarrollo anormal del tubo neural y en conjunto son conocidas como defectos del tubo neural, y además de la anencefalia incluye la espina bífida y la columna vertebral que se cierra de forma incompleta, y así las malformaciones de Chiari, que hacen que el tejido del cerebro se propague hasta el canal medular. Como lo dije anteriormente, acá están las patologías que son de anencefalia. Ahí podemos observar el cerebro en desarrollo, el tronco cerebral, el brote del cráneo. También podemos tener la patología anencefalia provocando un cierre incompleto del neuroporo anterior, que ocurre, como lo dijimos anteriormente, en los principios del desarrollo del feto. Nosotros como grupo estamos muy felices de hablar al respecto de este tema, ya que encontramos que es muy interesante y es primordial para nuestra carrera.
Nos despedimos, muchas gracias por su atención.